Buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer mucho vuestra presencia, la invitación que lo habéis hecho desde la asociación, y también a Ana y a Javier, pues todo esto que están contando y que es fundamental oírlo, ¿no? para entender el sentido que tiene pues, todo este trabajo que tanta y tanta gente estamos haciendo en este país y en otros países, y muchas veces con tan poco resultado, o con mucho resultado, pero menos del que nosotros quisiéramos que hubiera, ¿no? Y bueno, me dicen, de Agame, que se dedican al tema de menores, la protección del menor y tal. Claro, yo me hablan de cosas de Galicia que yo no tengo referencias aquí, y al mismo tiempo me daba miedo, y se lo he comentado, venir aquí a contar cosas de un sitio tan lejos, que está lo más lejos posible, Melilla, de Melilla, lo más lejos posible de Galicia, que Perú, en Melilla, dentro de España, o sea, de la otra punta de España. Entonces venir a contar cosas de allí. Bueno, pero al final yo creo que hay un punto de conexión. Yo creo que vosotros esperáis que yo hable de las vallas de allí, famosas vallas de Melilla. Y seguro, no sé, porque hace un par de semanas estuve en Galicia y la gente me decía, ¿cómo podemos ayudar desde Galicia cómo podemos hacer algo para solucionar el tema que está pasando ahí en Melilla, los problemas de Melilla, los problemas de la valla, ¿no? Y claro, era como lo que estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo voy a explicar yo aquí en Melilla lo de allí? ¿Cómo yo qué sé de lo que pasa aquí, ¿no? Pero me di cuenta enseguida, cuando di la segunda charla, de que estamos en el mismo sitio, de que vaya hay allí. Pero por lo que comentaba la gente en las charlas que di y tal, y bueno, y por lo que sabemos todos, vaya hay aquí. Vaya hay aquí tantas como hay allí. Y luego esa diferenciación entre inmigrantes y no inmigrantes, cuando hablamos de allí, de los negrillos, en fin, de tal, es que no hay color. De hecho, nosotros en nuestra actividad como asociación allí no hay color, ni hay religión, ni hay otras cosas, ¿no? De las que tanto se habla, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la frontera marroquí, la policía marroquí nos abrió el capó del coche y iba lleno de zapatos, de comida, de cosas que llevábamos a Montegurú, a los negros que están allí. Digo negro y no os asustéis, ¿eh? Cuando digo negro, lo digo porque a los negros además no les molesta que les digan negros. Los negros están muy orgullosos de ser negros. Y tú le dices a un negro que es negro, o sea, y si no le dicen negro se mosquea. O sea, no es que muchas veces en la península parece que decir negro es una cosa mala. No es una cosa mala. Para un negro no es una cosa mala, ni si se dice bien, pues es una cosa mala. Hay que decirlo mal. Bueno, pues estábamos allí y entonces íbamos a llevar cosas a los negros del Montegurú. Y el policía abrió el capó, vio aquello, la policía nos conocía, claro, y sabía lo que hacíamos, ¿no? Y cogió todo lo que había, que estaba tirando al suelo en medio de la aduana, pagando los coches, o sea, como para reutilizarnos un poco de contrabando, cristiano, no, contrabando no. Estos son cosas para los pobres. Y el policía me dijo con mucha sorna, los pobres son los negros, ¿verdad? Y yo le contesté muy serio, no sé si son negros o son blancos, lo que sí sé es que no tienen nada, son pobres, ¿no? Con lo cual se cabreó más todavía, me mató un pollo de cojones. Pero me refiero que no se trabaja allí, nunca hemos trabajado pensando si es un negro, o si es un niño marroquí, o si es un niño de Melilla. Y yo creo que aquí, pues entre nosotros, pues pasa lo mismo, o sea, da igual que sea negro, que sea blanco, que vuestro vecino, que alguien de la calle, que alguien que conocéis, un familiar, que lo van a desahuciar, no sé, cualquier cosa. Eso es una valla que impide que te desahucien, que te deje en la calle, que te deja sin un entorno en el que moverte, que te encierra, y muchas más cosas, ¿no? Hay estudiantes blancos, también fue aquí en Santiago, una chica chilena que le cobraban por un máster en Derecho el doble, porque era peruana, porque era chilena, no era de la Unión Europea, el doble que si fuera de la Unión Europea, y la mujer chillaba, ¿no? Y decía, es que a mí me cobran el doble, pero una amiga al lado, estaba estudiando Derecho de mí, que ella que es española y tal.
Y yo le decía, bueno, y entonces, ¿por qué no bajas y chillas, no? Y a la secretaría, y donde tengas que ir y pegas un grito de tal, porque te están encerrados también. Tú lo puedes hacer, estás ahí encerrada, te has puesto una valla, tú no puedes moverte de ahí, eso es una valla también, pega un grito. No, pues la universidad, no sé, en Madrid, ¿no? Lo han hecho y le han devuelto el dinero, porque dicen que fueron un montón de gente. Y bueno, pues no tienes boca, no tienes brazos, no tienes piernas, vete para allá. Y que mañana va a venir aquí con 15.000 chilenos y que vas a ponerte a chillar, quiero mi dinero. Y entonces, pues ya está, hazlo. Sí, romper vallas se pueden romper en cualquier sitio. Defender a mayores, menores de edad. Yo hay otra cosa que me cuesta trabajo ya distinguir, que es lo que tú dices que te decían los niños, que todos tenemos 14 años, y todos tenemos 14 años. Yo ya no veo colores, yo ya no veo edades, aunque sí entiendo que las edades son muy importantes porque vivimos en un mundo en que las cuestiones legales son muy importantes y hay cosas que a mí seguramente no me gusta. Esa distinción entre tener 16, 17, 18, 19 o 20, no lo veo claro. Sé que hay una diferencia y sé que el trato tiene que ser distinto, pero todos merecen la dignidad que se requiere en todo. Pues hay que respetarla y hay que luchar por mantenerla. En una valla, romper eso, ¿no? O sea, una persona no tiene que estar fuera de esos límites de dignidad que tiene que tener, ¿no? Eso y otras muchas cosas más, ¿no? Bueno, yo, dentro del tema de menores, vamos a intentar centrarnos ya en el tema. Vengo de una ciudad que es una ciudad pequeñita, que está en el norte de África, que está a 200 kilómetros de Málaga, 200 kilómetros de Málaga por mar, que está a 400 kilómetros de Fez, que es una ciudad marroquí, la más grande en Fez, de cierta envergadura, 400 kilómetros de Fez, y es todo un desierto prácticamente, o sea, hay mar y desierto, y una ciudad que está muy aislada, no es como Ceuta. Ceuta tiene mucho movimiento comercial, está muy cerca de Tetuán, está muy cerca de Algeciras, en fin, hay mucha gente que pasa. Melilla no. Melilla es como una isla pequeña que está por allí en medio, en la parte oriental de Marruecos, ¿no? En el límite de la frontera que es oriental de Marruecos, y por allí no pasa nadie, ¿no? Somos 4 gatos que estamos allí y ya está. Y hablando de 4 gatos, bueno, primero decir que tiene 10 kilómetros de larga, es una cuña, 10 kilómetros de larga, por 2 kilómetros en el sitio más ancho, o sea que es muy pequeñita y como una media luna, ¿eh? Tiene 84.000 habitantes. De esos 84.000 habitantes, para hacer un poco de contexto, ¿no? De esos 84.000 habitantes, pueden haber unos 15, 20.000 que son personas jubiladas ya mayores que se van. Pero por motivos fiscales, porque allí un funcionario gana el 100%, paga el impuesto del 50%, o sea, la mitad que vosotros, y hay muchas ventajas fiscales, pues por esos temas pues no se dan de baja en el padrón. Entonces en el padrón de Melilla hay 84.000, pero a lo mejor hay 15 o 20.000 personas que no viven allí, ¿no? Pero es que además hay otras 20.000 personas que viven allí pero no tienen documentación. Bueno, son inmigrantes que están allí. No son inmigrantes que están allí. La mayor parte de ellos son nacidos allí. Lo que pasa es que hubo un proceso de regularización y ellos, pues, por circunstancias del momento, en aquella época, hace muchos años, pues no pudieron darse o no se dieron. No tenemos música nosotros tampoco. Y entonces pues se quedaron sin documentación. Pero no solo en aquella época, sino que hay incluso, fijaros que yo lo que os digo, hay gente que, hasta de tercera generación, hay gente que luchó con Franco, que eran muy pocos vivos ya, abuelos que lucharon con Franco y que siguen y que están viviendo allí y no tienen documentación, ni ellos, los soldados de Franco, ni ellos, ni su hijo, ni sus nietos. Entonces, hay una bolsa de 20.000 personas en esa situación. Mientras que en cualquier lado de España, con 3 años de arraigo, pues tú puedes conseguir por lo menos ser residente, allí no. Bueno, por ejemplo, con ellos, y es la primera categoría de niños de la que quiero hablar. Son 3 categorías. La primera, los nietos, los niños de ahora, los niños de allí, nacidos allí, que se están criando allí, cada día, como sus madres, como sus padres, como sus abuelos, pues no tienen al no tener ninguna documentación, al tener una situación irregular administrativa,
pues no se les reconocía el derecho a la escolarización. Para ir al colegio en Melilla se pide a los críos un requisito que parece único y que es el peor de todo: tener el padrón. Tener padrón aquí lo podéis ver a lo mejor normal. Uno se empadrona, uno está aquí, pues vive en Melilla. Empadronarse en Melilla es muy difícil, sobre todo para un extranjero o de una persona de origen extranjero. Para tener el padrón tienes que tener residencia. Te lo dicen en el padrón: sácate la residencia. Vas a pedir la residencia, mire usted que quiero la residencia, y te dicen: no, para pedir la residencia tienes que tener padrón. Y cuando vas al padrón dicen: usted, ¿qué me dice? Y dice: no, lo siento, pero primero. Y es un círculo del cual llevan 3 generaciones sin poder salir. Claro, a mí me duele mucho eso, y a la gente de la asociación nos dimos cuenta de que, nos hemos dado cuenta hace tiempo, que eso no puede ser. Pero vamos, yo concretamente yo no soy de Melilla, yo soy de Cartagena. Entonces, yo llevo en Melilla, sí, al llegar a los 14 años, bueno, definitivamente me instalaría a los 25 cuando terminé de estudiar y hacer la mili, que en mi época, como todos los abuelos, hacíamos la mili, ¿no? Pero a los 25 años llego allí. Pero yo llego allí y tengo todas las llaves de allí. Yo me puedo empadronar, yo puedo hacer lo que quiera, yo allí tengo plenos derechos, ¿no? Y entonces, esos críos que han nacido allí, yo no soy de allí, ellos son de allí, se han criado allí, y su madre me cuenta que ha nacido allí, y se ha criado allí, y lleva toda la vida allí, limpiando las cacas de los blanquitos de allí, que vamos de la península, por 4 duros. Y entonces, ese niño a mí me dicen que es extranjero. No. Este niño no es extranjero, este niño es aquí. Es como si yo vengo aquí y hay un gobierno de blanquitos que dicen que los gallegos son extranjeros. O sea, ¿os lo imagináis? Como si yo vengo aquí a hablar y cuando llego aquí digo: no, pero es que los extranjeros me caen mal, pero los gallegos me caen mal. Claro, es que los gallegos me caen mal, que se vayan, ¿no? Vamos a ver. Lo normal entonces, si los gallegos me caen mal, es que yo no venga a hablar aquí. Por ejemplo, yo no debería. Lo normal, si los moros te caen mal, pues que tú no vayas a vivir a Melilla, que te vayas a otro lado. Pero tú no puedes llegar a Melilla y decir que se vayan los moros. Pero vamos a ver, ¿cómo? No sé, esa es mi manera de ver las cosas. A mí me fastidiaba mucho, me dolía mucho que unos críos, como tú has dicho, había una escuela en Jaleo, un cartelito. Sí. Bueno, pues se han pasado el grupo de niños, 160 niños, las madres y familiares, todos los días del curso pasado. Todos los días sin fallar ni uno, de concentración frente a... Y es una vergüenza, la mayor vergüenza y la mayor indignación que me he pillado en 20 años. La Fiscalía de Menores, frente a la Fiscalía de Menores, chillando los niños, queremos ir al colegio. La Fiscalía de Menores, de Melilla, la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Educación, la Ciudad Autónoma, bueno, todo, pero bueno, especialmente la Fiscalía de Menores, que es precisamente quien tenía que haber solucionado el tema, y el Ministerio de Educación también, claro, pero bueno, los que no, bueno, pues no le han hecho ni caso. Bueno, eso de que ni caso. Luego, en un mes que hicimos una campaña de recogida de firmas, se recogieron 100.000 firmas que fuimos a Madrid y las presentamos, lo mismo, la Fiscalía de Menores, en el otro lado y en el otro lado. Y en el Defensor del Pueblo. Fue el Defensor del Pueblo, como siempre, y además lo digo aquí, como siempre, el único que reaccionó. Y que vino a Melilla, el Defensor del Pueblo, él y su equipo se desplazaron a Melilla, y cogieron tuvimos la suerte también del cambio de gobierno, a la nueva edad de gobierno y tal, y enseguida pues se accedió porque Melilla depende del Ministerio de Educación, la educación depende de Madrid, no de la Junta local, ¿no? Depende de Madrid. Y entonces pues, bueno, se accedió. Y hoy día están en el colegio. Pero haciendo referencia a lo que tú dices, o sea, son niños que el primer día, cuando dijimos para ir al colegio, les brillaban los ojos. O sea, que yo tengo a mis nietos en casa y los dos pajarracos están todo el día esperando que sea un día de fiesta y que sea un puente y no ir al colegio, que sean las vacaciones y el no sé qué, no sé cuánto, esas fiestas que hay a la nueva y tal.
y es una lucha porque y a aquellos niños les brillaban los ojos de pensar que iban a ir al colegio. Entonces yo le dije a un padre aquel día, digo, ¿cómo me alegro yo también? Digo, ¿y cómo siento que han tenido que estar todo el año, estos niños, haga sol, haga frío, días de viento, en fin, chillando en la calle, ¿no? Y me contestó el padre, no. Dice, ha sido el mejor año de colegio que han tenido. Y lo he pensado mucho y yo creo que tienen razón. O sea, ha sido muy duro, porque ha sido muy duro para los mayores, pero para los críos también. Pues entre otras cosas no tenían voz los pobrecillos muchos días. No tenían voz de tanto gritar, ¿no? Pero tenía razón el padre, decía, han aprendido a ganarse lo que es un derecho. Han aprendido una cosa que en el colegio nunca le van a enseñar, decía, ¿no? El padre estaba súper contento, decía, es el mejor colegio que han tenido, ¿no? Y yo pienso que no se equivocaba, o sea, en realidad cada vez que estábamos haciéndolo, cada día que íbamos, yo estaba convencido de eso también. Lo que pasa es que a lo mejor necesitaba que alguien me confirmara que no estaba equivocado. No estaba equivocado porque los niños iban al colegio, pero bueno, ha sido una buena... Es la tercera vez que pasa eso en Melilla. Las otras 2 veces también la hemos ganado. La primera vez fue con el señor Aznar, el gobierno del señor Aznar, y fueron más niños, fueron casi 300 niños, y aquello lo ganamos en un mes o así. En un mes el gobierno Aznar se vino abajo, ¡pum!, y nos esclavizaron los niños. Después con Zapatero, pero aquellos fueron menos niños, fue en una semana, 50 niños así, dábamos clases en la calle, enfrente de la delegación del gobierno, y Zapatero los metió en el colegio. Pues esta vez ha sido un año entero, y pues bueno, al final el defensor del pueblo bajó y lo hizo, ¿no? Pero quiero que entendáis, esa es una valla muy importante. O sea, eso en Galicia podría pasar. En Galicia podríais tener niños que están gritando todos los días en la puerta de no sé, la dirección del gobierno, de la fiscalía, queremos ir al colegio y que les dijeran que no. O sea, eso yo creo que no pasa en ningún sitio de los que yo conozco, en ningún sitio de África, ni de Sudamérica, ni de... Vale que, por ejemplo, en Marruecos hay muchos niños que no van al colegio. Muchos. Y vale que no hay ningún policía ni ningún funcionario que vaya detrás de los niños, o a decirle al padre, que este niño no va al colegio. Vale. Pero no conozco ni un solo caso en Marruecos de un niño que vaya al colegio y que diga, yo quiero ir al colegio, y le digan que no. Ni en Marruecos, ni en ningún sitio. O sea, que niños que no van al colegio sí que hay. Pero que niños que quieren ir al colegio, que quieran ir, les digan que no, eso no lo he visto nunca. Lo he visto en España, lo he visto en Melilla. En Melilla nada más. Y eso está pasando, ¿no? Bueno, pues Melilla, dentro de esa población general que hay, que he dicho que hay, que son 84.000 personas, de las cuales a lo mejor 15.000 son jubilados, 20.000 personas que viven en la ciudad pero no tienen la residencia, administrativamente están de forma irregular, entre ellos estos niños, ¿no? Pues, además de todo eso hay 30.000 personas más que entran a vivir, a trabajar todos los días en la ciudad y se tienen que marchar a las 10 de la noche. O sea, no viven en Melilla, no son como los otros 20.000 que son de Melilla, sino son puramente extranjeros que tienen un permiso de trabajo, que entran y se van. Ahora, ¿el permiso de trabajo para qué? Pues para guarrería, para contrabando, para trabajos ilegales, para, bueno, habéis visto en televisión alguna vez, la mujer está con los fardos, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que también es total, que al final, pues si tenemos en cuenta todo eso, pues hay aproximadamente un 60 o quizás más ya de población musulmana en Melilla, ¿no? Y el resto, el otro 40% se lo reparten mayoritariamente cristianos que vienen de la península, blancos que vienen de la península, que son los que ostentan el poder, los que tienen, y un pequeño grupo también muy poderoso de hebreos que, bueno, tienen un poder económico muy fuerte, ¿no? No son mayoritarios, pero tienen un poder económico muy fuerte, ¿no? Claro, entonces, en ese contexto general, social, ¿no? Y el contexto económico, que en la ciudad vive sobre todo del sueldo de los funcionarios, el sueldo de los funcionarios que hay, gestionando pues
Pues todo eso que hemos dicho. Contrabando, tráfico de drogas, el dinero que produce, el blanqueo de dinero, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y los funcionarios son funcionarios de Hacienda, funcionarios de Seguridad Social, funcionarios de Educación, funcionarios de Sanidad y, sobre todo, funcionarios de Interior y Defensa. Y eso forma, pues ya os digo, esos sueldos junto con esas actividades ilícitas que son el grueso económico de la ciudad. Falta uno, muy importante, la inmigración. La inmigración. O sea, es una ciudad, con esos 10 kilómetros rodeados de vallas, es una ciudad con 1000 sistemas de seguridad instalados, que hay que mantener, con 1000 funcionarios dedicados a eso, no solo en la valla, sino en el interior de la ciudad también, en cada mesa, en cada sitio, para decir, no, dame el padrón, no, dame esto, y echar a la gente, ¿no? Entonces, la inmigración tenemos además ahí un campo, un CETI, el CETI de Melilla. El CETI de Melilla recoge a inmigrantes. El CETI de Melilla puede llegar a tener 2000 inmigrantes, actual tiene unos 1000. Es un pueblo, y ese pueblo pues hay que darle toda clase de servicios, toda clase de... Es muy importante y recibe cantidad de dinero pues, de España y de la Unión Europea para su mantenimiento. El mantenimiento del CETI, ¿cómo tiene que ser? Pues continuo. Se tiene que mantener, cada vez mayor. Entonces, esa saturación que tiene el CETI siempre, ¿es porque entra mucha gente a Melilla? No. Entra la gente que entra, pero no es mucha si lo comparamos con Idomeni, si lo comparamos con otros lados. Entran unos 3000 negros al año y unos 7000 blancos. Entran unas 10.000 personas. 10.000 personas en alguna época es lo que entraba en una semana o menos, a lo mejor, en Idomeni. En Idomeni. No es mucho, pero siempre está saturado, siempre hay de 1000 a 2000 personas. ¿Y eso por qué? Porque si no está la necesidad de mantener aquello, porque hay mucha gente, la saturación, el prevenir que entren más y aquello se desborde y no tener, pues entonces aquello pues no haría falta. No es que entre mucha gente, es que se gestiona mal la salida. Bueno, se gestiona mal, se gestiona bien, se gestiona para que aquello esté siempre, claro, pleno para recibir lo que se tiene que recibir. Pero no hay que pensar solo en el CETI, en los centros de menores. Con los centros de menores pasa exactamente lo mismo. Y ahí están los niños, ¿no? Los niños, otra vez. Los niños son parte fundamental. En Melilla hay 3 centros de menores. Los niños extranjeros, y digo niños extranjeros, fijaros qué cosa más rara, niños extranjeros. Están en un centro especial para ellos, el centro de La Purísima. La Purísima es un centro para niños extranjeros y es también un centro de castigo. Es un centro del que se dice a los niños extranjeros, a los niños que están huyendo de algo, que se escapan de algo, no vengáis porque mira lo que tenéis aquí. ¿Qué tienen allí? Bueno, aquello es horrible. En la calle de Melilla hay cerca de 50 niños ahora mismo. Esos niños todos dicen lo mismo. Se está mejor con el mal tiempo que hace. Se está mejor en la calle que en el centro de acogida. Las razones, bueno, en una habitación duermen 12, en una habitación de 4, con colchones tirados por los suelos. Hay unos pozos ciegos que donde y las aguas residuales no limpian, y las aguas brotan desde el medio del centro, y corren por todo el centro con un olor. Claro, los niños dicen que les pican los insectos, los que tienen alguna alergia, que no pueden respirar bien por la noche, que se están poniendo peor, que los ojos también feos, tal. Vamos a ver, las peleas que hay entre niños, lógicamente, las peleas que hay con los educadores, tremendo, la comida, en fin, tremendo. En Melilla se dice que tiene 1000 niños, igual que Andalucía dice que tiene 5000 niños, igual que Madrid dice que tiene otros 5000 niños. Nadie sabe los niños que tiene. Ahora todo el mundo tiene muchos niños. Es verdad que todos tienen más niños, es verdad. Pero todos dicen que tienen muchos niños. ¿Sabéis que el gobierno que tenemos, el gobierno del PSOE, no me estoy metiendo mucho con el PSOE? Si aquí hay alguien del PSOE que no se moleste, estoy defendiendo a los niños. Más me tendría que meter con el PP, pero si aquí hay alguien del PP, que no se moleste tampoco. Estoy también defendiendo a los niños.
voy a defender a los niños. Y eso lo saben la gente del PSOE, la gente del PP y tal. Corrigiendo eso. El gobierno del PSOE ha librado para este año 40 millones de euros porque como las comunidades autónomas no puedan de protestar, tengo 2.000 niños, tengo 5.000 niños, ¿qué hago con los niños? ¿Qué hago con los niños? Pues bueno, al gobierno se le ha ocurrido la brillante idea, cosa que yo no hubiera hecho jamás, porque son un gobierno, de pedir solidaridad a las comunidades autónomas. Se pide solidaridad. Pero vamos a ver, ¿cómo un gobierno, que es el que manda, que es el que tiene que hacer las cosas, que es el que tiene que imponer la ley, que es el que tiene que pide solidaridad? No se puede pedir solidaridad desde un gobierno. Yo lo puedo pedir a vosotros me lo podéis pedir a mí. Podemos andar jugando con la solidaridad todo lo que queramos. Y puede funcionar o no. Pero un gobierno no puede pedir solidaridad. Un gobierno lo que tiene que decir, a ver, María, ¿cuántos menores tienes? Pues tengo 1.000. Pues toma, lo que han dado. Le han dado 5.000 euros por niño. Tienes 1.000, toma, 5.000 euros por niño. Y si le da 10.000 euros por niño, pues mejor. O sea, cuidado, no digo que haya que sea un dinero, y si le da pues 3 veces más, pues mejor. Ahora, siempre y cuando sea verdad que tiene los 1.000 niños y siempre y cuando el trato, la atención que reciban esos tres no sea la que tienen en el centro de la Purísima, que además no llevan ni zapatos, llevan chanclas de la playa en esta época. Entonces, eso me parece mal. Primero, porque no tienen 1.000 niños. Segundo, porque, atención, o sea, que no se merece ni un euro. O sea, yo en vez de darle 5.000 euros por niño, lo que hacía era quitarles lo que reciben ya. Y eso es lo que había que hacer. Eso, pero prefiero, eso, un gobierno. Andalucía dice que tiene 25.000 niños. Madrid tiene. Seguramente las comunidades del norte, como el País Vasco, Cataluña, quizás sean las más, en ese sentido, las que más niños tienen y las que menos protestan y las que tradicionalmente se han hecho cargo de más niños en este país, ¿no? En Melilla no tienen 1.000 niños. En Melilla pueden tener ahora mismo unos 600 como mucho. 600 como mucho. Contabilizan 1.000. Porque lo que hacen es, si ellos tienen un niño está en la calle hay niños hasta de 8 años. Imaginaos lo que es eso. ¿Se imagináis un niño de 8 años en la calle viviendo en la casa? Imaginaoslo aquí en Galicia, ¿no? Pues aquello es frontera, aquello es peor. O sea, imaginaos lo que es. Peor no por el tiempo, peor no por la gente, peor también por los amigos. Sus propios amigos, los mayores, mandan sobre los menores y le hacen ir, pedir, tráeme la comida, tráeme no sé qué, pide dinero para mí, y para someterlo les dan protección. Imaginaros qué clase de protección. Una dependencia absoluta de las drogas y más cosas. O sea, y eso es por edades. No es que lo sufre solo el niño de 8 años. Es que lo sufre el de 14, y el de 13, y el de 12, lo sufre el de 14, y es así. No quiero hablar solo mal de la policía, porque uno de los elementos muy negativos que tienen y que sufren era la policía. Y las expulsiones, que están prohibidas. Se les expulsa. Se les expulsa en caliente, ilegalmente, se les expulsa, se les deporta. Se hace. Pero, y luego la gente pues también. Vamos a ver, yo entiendo que cuando tenemos un consejero de bienestar social que deja 50 niños en la calle, que tira a los niños de 12 en 12 en un centro, que duermen en colchones tirados por el suelo con la peste de los pozos ciegos y las aguas residuales que salen, cuando cogen enfermedades de todo tipo allí, y por eso muchos se escapan, porque, me decía una semana pasada, me fui al centro porque cogí 3 veces seguidas sarna al dormir en el colchón. Y si no podía, o sea, es que no podía dormir, no podía estar en ningún sitio porque es que ya en la puerta del centro ya me picaba todo. Claro, cuando todas esas cosas pasan y te las cuentan y no te las cuenta uno, te las cuentan todos los días, pues entiendes que haya 50 en la calle. 50 niños en la calle, aparte de otros mayores que hay, pueden resultar, y yo lo entiendo, muy molestos. Pueden resultar muy molestos por varias cosas y de varias formas. Al funcionario pijito que está allí y tal,
pues le molesta estar y que venga un niño a pedirle dinero, que sí, que le tire, que le puede molestar. Le puede molestar a mucha gente que está tomándose una cerveza y tal, que vengan niños a pedir, niños feos, niños mal vestidos, que huelen mal, que están sucios, con los pelos así, con la cara doblada, ¿no? Yo creo que la gente como les tiene miedo. Pero yo eso lo puedo entender. Vamos. Yo eso lo puedo entender. Lo que yo no entiendo es que esa gente reaccione diciendo que el niño, que la calle está llena de niños, que son unos cabrones y que son unos delincuentes. Y claro, los niños comen. Como no están en el centro, pues comen, pues roban una fruta, roban en el súper una lata de atún, roban... Que los niños son ladrones. Y si pueden, cogen el teléfono. El teléfono lo basta. Que luego ellos lo van a vender por 4 duros y el mayor se va a hacer con el dinero. Pero yo comprendo que molesta. Pero lo que no entiendo es que la gente reaccione diciendo son unos cabrones. Y hay que echarlos a Marruecos y hay que... Pero vamos a ver. O sea, tenemos y se está pagando a un consejero de bienestar social en Melilla y en todas las comunidades autónomas y otros de España, que es responsable de que no haya niños en la calle, ni uno, porque la ley española lo dice, igual que dice que hay que circular por la derecha, y todos vamos por la derecha, y pobre del que se vaya a la izquierda porque se pega una hostia de mucho cuidado, y todos vamos por la derecha. Entonces la misma ley, otra ley quizás todavía más importante, dice, no pueden haber niños en la calle. Esa ley dice, cuando un menor está en España, donde sea, si llega a Madrid, a Baraja, o si llega por la frontera de Melilla, o si llega por Francia, cuando un niño pone los pies en España, ese niño automáticamente tiene la tutela del consejero de bienestar social de la comunidad correspondiente. La comunidad correspondiente tiene la tutela. La tutela es como tener un hijo. O sea, quien tiene un hijo, tiene un hijo. Y no puede decir cuando tiene un hijo a los 10 minutos, no, yo no tengo un hijo, no vale, esto no vale. No, eso no se puede hacer. El niño luego, o la niña puede estar viviendo en casa de tus tíos, en casa de los primos, en casa de unos abuelos, en un centro de acogida. Y esa es la guarda, se lo están guardando a quien corresponde y es responsable del niño. Entonces los consejeros de bienestar social de cada comunidad son los responsables de que no haya niños en la calle, pero no solo eso, de que el niño esté bien atendido, de que el niño no se escape, por ejemplo, como pasa en Melilla, ¿no? Como pasa. Bueno, pues eso no está pasando en España. Ninguna consejería de bienestar social, ni la de Melilla, los tienen en la calle y cuando a la hora de eso se escapan y se vienen a la península. Ni la de Andalucía, que es mentira que tenga 5.000 niños, ni 25.000 como dice, ni la de Madrid, ni la de Cataluña, ninguna se hace cargo de los niños que obligatoriamente tutela. Es como si vosotros a vuestro hijo lo dejáis en la calle y no os pasara nada, además. Y encima la gente siguiera pagando, ¿sí? Diciendo qué buena persona es viendo al niño en la calle, ¿no? Yo eso no lo entiendo en un contexto de país como el que estamos haciendo. No digo teniendo, lo tenemos, pero como el que estamos haciendo, por consentimiento, por no hacer nada, por ejemplo, con eso y otras cosas, porque da vergüenza ver a la gente protestando de esos niños cuando el responsable de todo lo que pasa y contra quien había que protestar es contra el consejero correspondiente, contra el fiscal de menores correspondiente. Y eso, pues, también habría, bueno, que cuando, si alguien quiere hacer algo por esos niños de Melilla o por esos niños que inmigrantes que vienen, extranjeros, como queráis llamarlos, ¿no? Pues niños, pues ahí tenéis, aclararos la idea, seguro que las tenéis claras, pero no os quedéis parados. Si alguna vez veis un niño por la calle, pues ya sea rumano, da igual, un niño en blanco, en negro, sin colores, sin religiones, sin diferencia, un niño que está en la calle, llamar a la policía. Y si no va a hacer caso a la policía, insistirle a la policía, ir a la Fiscalía de Menores. Sí, y eso es perder el tiempo, es perder el día
No. Se están ganando muchos días con eso, muchos días colectivos, muchos días y se está haciendo en mucho país, ¿no? Mucho país. Y también por un niño español que se ve en una situación así. Aquí tenéis un centro de menores. En Galicia es que es muy poca inmigración, es muy poco, pero aquí en el Ferrol sí tenéis un centro de menores, por aquí cerca, ¿verdad? Bueno, pues, pero me han dicho que no se ven menores por la calle, que no se suelen ver, que no hay niños que están... Bueno, pues en el resto de España sí hay, y hay muchos, ¿no? Y hay muchos. ¿Qué origina precisamente que haya tanto? Pues como os he dicho, origina que haya tantos menores precisamente la desatención que sufren. La desatención que sufren es tremenda. Y esa desatención empieza precisamente pues, cuando pasan la frontera, en Melilla. En Melilla la desatención que sufren es bestial. Bestial. O sea, imaginaros lo que es, vosotros tenéis algún niño o conocéis una familia que tiene un niño y veis las atenciones que tiene. Cuidado, que por atenciones no digo que tenga de todo. A lo mejor no tiene casi de nada. Pero hay una cosa que para un niño es fundamental. Y es la cercanía, el cariño, el estar en lo que él considera una casa. Un entorno que le sea protector, donde él pueda estar. No hacen falta muchas consolas de esas, ni muchas ni pocas, ni una. No hace falta nada de eso. Para tener esa sensación, claro, esa sensación de protección, que es lo que un niño quiere y lo que un niño busca, y ese sentimiento de tener a alguien que le aprecie, que le está ayudando a crecer y ser mayor. Pues eso, que es lo que vienen buscando. Bueno, en el caso de Melilla, por ejemplo, pues muchos de los niños que vienen son marroquíes, también son sirios, también son, cuando cerraron Idomeni, la ruta cambió y, bueno, son de muchos sitios, pero en general, como bien ha dicho ella, como había explicado, vienen buscando eso, no vienen buscando otras cosas, vienen buscando ir al colegio, vienen buscando llevar una vida de niño. Antes te he contado, me parece, lo de Idomeni, ¿no? ¿Qué maldad tenían aquellos niños? Yo lo puse en un vídeo que yo lo coloqué luego con el título de Las mafias intentan un salto a la valla, ¿no? Porque estaba también en Idomeni, estaba delante de la policía macedonia, estaba la valla, y yo iba a hablar a una niña conmigo, y estaba una niña y un niño muy pequeñito, pero el niño ni hablaba casi, ¿no? Y la niña era más mayorcita, le estaba explicando al niño cómo saltar la valla con los policías que tenía yo delante, y tenían un cuaderno, lo tengo grabado, y entonces la niña había pintado una valla en el cuadernillo, y encima de la valla había pintado un niño con dos ojitos y un niño. Y entonces con el bolígrafo le estaba diciendo al niño en árabe, no lo entendía, pero le estaba marcando el camino por encima de la valla, tiqui, 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 bajaba, tiqui, 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 y tiqui, 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 y la saltaba. Y el niño, cuando termina de hacerlo, el niño lo coge y hace y lo dice, tú eres tonta. Bueno, no sé lo que le diría, ¿no? Pero, y aquellos estaban planeando un salto a la valla, los pobrecillos. Pero aquello que te rompe del todo, pues yo qué sé, o sea, ¿qué querían? ¿Qué estaban deseando? ¿Por qué quieren pasar la valla? Estaban en un campo, no sé si que lo haya visto, pues lo podéis imaginar, pues lleno de barro, 10.000 personas, familia, en fin, era un desastre, ¿no? Y Dios sabe cuánto tiempo llevaban allí, y habían tenido que llegar en un barco, y cuánto tiempo estaban en otro. Bueno, o sea, querían eso, tener un sitio donde estar, al final, no son distintos a nosotros, no son distintos a nosotros en nada, absolutamente en nada, ni los niños ni los mayores. Mira, yo el ejemplo más tonto y demás, y que más rabia me ha dado de todos los muchos que he visto, ¿no? De intento de marginación, de crear mala imagen del otro, de crear una imagen negativa, de crear un rechazo por parte de la sociedad, ¿no? Ha sido con el tema de los inmigrantes mayores y menores, negros, que intentan saltar la valla de Melilla, y con el grupo de Mali. La gente de Mali son una gente especial. La gente de Mali, África no es un país. En cada país de África es como si dijéramos Europa es un país. Un español no se parece en nada a un sueco, ni en
en África tampoco se parecen, una de Mali y una de Níger no se parecen, o de Nigeria no se parecen en nada. No se parecen en nada. La gente de Mali a mí me caen especialmente bien, porque son... Yo creo que España debería estar muy orgullosa de tener a gente de Mali entre nosotros. Son gente muy buena y a la que tenemos que aprender mucho. Pero bueno, son negros y en general pues son negros, pues ya está. Son negros, son... África es un país, ¿no? Un país de negros y vienen todos aquí. Bueno, pues la gente de Mali cuando va a saltar la valla, van como las legiones romanas, el escudo de la tortuga, la formación de la tortuga, ¿sabéis cómo es, no? Sí. Que van con los escudos así, claro, puestos, tal. Bueno, los cameruneses no, los cameruneses son muy nerviosos y los nigerianos y van saltando y armando un follón y gritando. Los malienses no, los malienses se ordenan, hacen como una tortuga y van camino de la valla. Son muy serios. Son muy serios, los otros se meten con ellos porque dicen que están son como borregos, siempre van. Y van a la valla, ¿no? Yo creo que sí, la valla, ahí el ejército marroquí no da esta broma. O sea, la Guardia Civil no son unos santos, mucho menos. Pero el otro, tela. Ya ha habido épocas más duras que otras, ¿no? Y entonces yo decía, pero macho, ¿qué me dice? No vaya así, tío. Pero es que le disparaban, mataban, en fin, los lisiaban vivos, ¿no? Vaya así, intentar esquivar un poco los palos, las piedras, cuando veáis que van a pegar tiros, quitados del medio. No, decía. Y uno de ellos me decía, que vamos, me olvidar en la vida, decía, José, si un marroquí dispara y esa bala viene, y decía el tío, si Dios no quiere, no me va a matar, no me va a matar, decía el tío. Pero decía, pero si Dios quiere, me voy a morir ahí. Y luego me decía, pero también me puedo morir en mi país. Y decía, pero también me puedo morir en Melilla, cuando pase la bala. Y decía, eso es cosa de cuando Dios quiera. Un policía marroquí o un policía español no va a poder hacerlo nunca porque él quiere. Y a lo mejor iban 200 y llegaban 10 al otro lado, ¿no? Y se quedaban hechos por otro, pero estaban convencidos. Ese determinismo que tienen los africanos en ellos, sí. Pero sin embargo, no tiene nada que ver, son gente muy religiosa, no tienen nada que ver con el extremismo islamista que se dice. Pero bueno, yo decía todo esto porque ellos, cuando se acercan a la valle, van en esa formación y ven a los marroquíes, ellos cantan, dicen, utilizan mucho una expresión que en Occidente se identifica con el terrorismo islámico y que la traducción es tan sencilla como nuestro Dios mío, ayúdame. Como si vosotros, cuando vais a hacer el examen, cuando tenéis tal, Dios mío, ayúdame. Cuando un guardia viene a poner una multa, Dios mío, ¿no? O sea, es una expresión así, que no quiere decir más, Bueno, pues los malienses cuando se acercan a la valla y ven a la policía marroquí, viendo que ya llega el momento peligroso y viendo que esa bala a lo mejor les mata, gritan, Allah Akbar. Allah Akbar es el grito que dice también un loco de esos de la vida, que boom y explota, porque explota su... ¿Entiendes? Pero los malienses no, están diciendo Dios mío, porque la están viendo venir y están diciendo Dios mío, ayúdame. Allah Akbar, Dios es grande, ¿no? Bueno, pues al día siguiente en la prensa, cada una de las veces que saltan malienses en la prensa, con grandes titulares, los negros atacan la valla y gritan, y se acercan al grito, gritando, Alá Akbar, como diciendo, al grito de guerra. Y no tiene nada que ver en ese momento ese grito. O sea, a lo mejor algún loco lo emplea como un grito de guerra, pero en ellos no tiene nada. Pero es la prensa sensacionalista y los políticos con mala intención y quien tiene ganas de criminalizar esas cosas, ¿quién hace eso? Y viene y aparece en todos los periódicos con un titular, al grito de Alá Akbar, 200 negros saltaron la valla de Melilla. Y eso es indignante. Y me refiero a esas cosas, ¿no? A todas esas cosas que cada día hay que estar muy atento a la mentira, a mentir todo eso, para que no sea así. Bueno, con referente al tema de los negros que saltan la valla de Melilla, que digo que son unos 3.000 al año, han podido ser unos 3.000 al año durante el 2014, 15 de media, 16, ahora muchos menos, pero
con respecto a ellos, decir que saltan la valla. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que saltan la valla? Saltan la valla, de momento lo vais a decir así de claro, porque son negros. Y no pueden pasar de otra forma porque son negros y se ve porque son negros. Es decir, un negro está nocturno. Entonces, la única forma de entrar es saltando la valla. ¿Sabéis qué porcentaje de esos negros en el monte Gurugú, qué porcentaje eran menores? Sobre todo de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, muchos de Guinea. Pues estaba por encima del 50%, menores de edad. Por aquí había estado comentando que en Idomeneo todo el mundo tenía 14. 14 porque era la forma de evitar el que no te dieran asilo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en Melilla todos esos negros que son menores de edad, cuando entran, si consiguen entrar, ¿sabéis qué edad declaran? 14, ¿no? 18 o 19. 18 o 19. Con lo cual, en las estadísticas que da el Ministerio del Interior, no hay casi negros menores de edad. En los centros de acogida no hay casi menores de edad. ¿Por qué declaran 18 o 19? Pues declaran 18 o 19 porque no quieren ir a centros de acogida. Porque no quieren ir a la Purísima, al centro ese, lleno de mierda, donde cogen enfermedades y donde un negro con 14 años tendría que estar 4 años hasta los 18 para que después bajara al CETI y que del CETI lo dejaran ir a la península. Entonces, todos los negros en Melilla, al contrario que en Idomeni o en cualquier otro lado de Europa, porque las normas en Europa no son las mismas en un sitio que en otro, ni dependen también mucho del color de la piel que tenga, entonces los negros tienen todos 18 o 19. Tiene que ser un negro muy pequeño y que cante, y con todo y con eso, en el CETI, que es para los mayores, en el CETI hay un montón de negros que cantan, porque lo han dejado colar, ¿no? Claro, porque pues, entonces tiene que ser un negro muy pequeñito para que te manden a un centro de menores y te tengan ahí, pues eso, todos los años hasta que cumplan 18. Y entonces, como bien dice, has contado también, hay unas pruebas de edad. Entonces, ¿y esos negros le hacen la prueba de edad? No, porque es muy cómodo, porque al negro que entra y dice con 14 años y dice que tiene 18, pues es muy cómodo porque dentro de 2 meses, 3 meses lo larga a la península, aquí, y que se lo coman aquí, y no se lo comen ellos 4 años allí, con lo cual se quitan a un número muy importante de chavales de la ciudad. Y ese es el sistema, ¿no? O sea, es gravísimo. Pero además, bueno, no tienen derecho a asilo, no tienen por ser negros, ¿no? Mirad, seguramente habéis oído durante mucho tiempo en Melilla por el tema de los saltos. Habéis visto a los negros en la valla, los negros, bueno, que nos comían, que era una avalancha, que no cabíamos más, que había que... ¿Sabéis cuántos negros hay en Melilla? Me refiero que se hayan quedado viviendo en Melilla. A ver, di un número pequeño. Digo de los 20 años que llevamos. Di un número pequeño. 500. ¿Qué? Vamos, a ver. Exagera. ¿Exagera? A ver, di No sé. uno pequeño. No sé. 100. 100. Otra exageración. 40. ¿Eh? 40. No hay ninguno. ¿Sabéis cuántos hay en Melilla? Uno. Hay uno. No cabemos, aquí no cabemos, no estamos desbordados y tal. En Melilla hay un negro que trabaja en el Sagrado Corazón, una iglesia, la iglesia de central, donde está, sí que está en el párroco. Uno, que yo conozca, uno. Y no hay más. O sea, que eso es lo que es. Pero en aquella época, ya os digo, en que nos invaden, no cabemos todos y tal, y todos los días salto a la valla. De Melilla estaban entrando 3.000 negros saltando la valla. En Melilla está luego la frontera, la puerta por donde entra la gente normal, el paso fronterizo, el puesto habilitado de la frontera, por donde pasaríais vosotros con vuestro pasaporte para ir a Marruecos y salir. ¿Vale? Bueno, pues en ese puesto fronterizo se abrió en el 2014 una oficina de asilo, una ahí, en Melilla, y otra en Ceuta. La de Ceuta no se abrió jamás, y sigue cerrada. Jamás ha habido un funcionario dentro. Y en Melilla, sí, en Melilla estaba abierto. ¿Sabéis cuánta gente pedía asilo en esa oficina de media?
¿Cuánta gente ha pedido asilo de media durante el año 2014, 15, 16, 17? ¿Sabéis cuánta gente ha pedido? 7.000 personas. Unas 7.000 personas. ¿Negro? Y un número pequeño. 50. ¿Cómo te pasa? No saben que pedir o no les dejan. ¿Te ha vuelto a pasar? Sí. Ninguno. De 7.000 personas que han pasado por el puesto fronterizo de Berienzá y que han llegado a la oficina de asilo y han pedido asilo, negro, ninguno. Entran 7.000 blancos, pero eso vosotros no lo habéis visto en los periódicos. Eso nunca lo habéis visto en los periódicos. Los periódicos siempre habéis visto que entran los negros que nos comen los negros. Claro, ¿verdad? Pero nunca habéis visto que por Berienzá, esos mismos años estaban entrando 7.000 blancos. Bueno, a pedir asilo, pero a una oficina de asilo, no. Vamos, sí. Pero no era que pidieran asilo porque tenían el derecho a pedir asilo, porque lo tienen, porque eran sirios, palestinos, eran, en fin, gente de los santuecinos, gente de Yemen, está llegando gente de todos lados. Y gente muy marroquíes también, pero negros no, ¿por qué? Por lo mismo que llegaban, bueno, los negros por el color, y los blancos llegaban ahí, no porque, por lo que estaba diciendo, no porque pidieran asilo, no porque tengan derecho a pedir asilo, sino porque habían comprado en el lado marroquí, una entrada para acceder a la oficina de asilo, para pedir asilo en España. ¿Sabes cuánto valía esa entrada por cabeza? Una familia, pues, el padre, la madre, el abuelo, los sirios venían, familia muy... Hasta 3.000 euros por cabeza. Hasta 3.000 euros por cabeza. En Nador tú tenías que pagar hasta 3.000 euros por cabeza. Cuando los pagabas, si pagabas 3.000 euros pasaba uno, si pagabas 6.000 pasaban dos. O sea, eso creó multitud de problemas, porque los padres mandaban primero a los hijos, para que los hijos tuvieran en Melilla pues, un plato de comida por lo menos, porque allí ya no lo tenían muchas veces. Pero claro, cuando ya los padres conseguían pasar meses después, los niños ya estaban en un centro de acogida. Entonces parecían ser mi hijo. Y el consejero de Bienestar Social que tenemos allí, y pues decía, demuéstralo. Y la única forma de demostrarlo era el ADN. El ADN que, en fin, allí tenemos un sistema, lo mandan a Granada, la Universidad de Granada, 3 o 4 meses. Bueno, en principio esos 3 o 4 meses, oye, cuando estás juntos, hay que joderse, pues no, el niño en el centro y tú espera que el resultado del ADN, ¿no? Pero lo grave es que además no les daban el derecho de visita. Es decir, lo grave es que además es que no se podían ver. Yo he estado presente muchas veces en el examen de ADN y a la casualidad de que ha venido, también tengo algunos vídeos colgados sobre eso, ha venido la madre. Bueno, la reacción del niño y de la madre cuando se han visto en el centro hospitalario donde iban a hacer la prueba de ADN, me gustaría que lo vierais. O sea, no hace falta ADN, no hace falta, con que tuvieran una persona dedicada a ver sentimientos, yo qué sé, es que es la leche. Bueno, pues a pesar de eso, de estar tirada en el suelo revolcándose, una barbaridad, nada, 3 o 4 meses sin verse. Es decir, ¿por qué esa prohibición de verse? Vale, los quiero separar cuando además hay centros de reunión familiar, de visitas familiares, con una persona que hace de mediador, en fin. Bueno, pues no, ni eso. Es decir, claro, pues todas esas familias, han sido muchas, y siguen siendo muchas, llegan y están totalmente desunidas. ¿Y por qué? ¿Y todo eso por qué? Pues porque en la aduana, porque en la frontera hay que pagar y no se tiene dinero para pagar a una familia completa y van entrando poco a poco, muchas veces a lo largo de muchos meses. Pero eso lo sabe toda la policía española, pero eso lo saben los jueces españoles, pero eso lo saben los políticos españoles. Pero eso es así y eso está acordado por España con Marruecos, porque en Nador podían haber 2.000 sirios intentando pedir asilo.
blancos, intentando pedir asilo. Pero solamente pasaban cada día 40, 50. ¿Y por qué? ¿Y por qué no pasaban todos de golpe entonces? No pasaban todos de golpe porque España le dice a Marruecos. Lo que pasa es que, claro, eso no está escrito, eso no se puede escribir, eso es de, hay que decirlo, ¿no? Hay un acuerdo verbal. Oye, que no me desborde en la oficina, yo puedo atender a 40 cada día, tú me dejas pasar a 40. Entonces, claro, lógicamente, Marruecos es un país del que no quiero hablar. Luego, además, allí tengo muchos problemas. Marruecos es un país del que más vale no hablar. Pero claro, lógicamente Marruecos diría, venga, yo te doy 40, pero yo qué gano con eso, yo por qué te voy a dar 40 cada día, yo por qué te voy a dejar pasar 40 cada día y me tengo que comer yo aquí a los otros, ¿sabes? Entonces España, claro, ahí no puede seguramente dar ni fondos reservados. Mira, lo que vosotros hagáis, nosotros no vamos a, soy un país soberano, nosotros no vamos, y se le ocurre lo de siempre, pues pedir 3.000 euros a todo el sitio, ¿verdad? Entonces tú pagas esos 3.000 euros y entonces tú vas y te dejan pasar a la oficina de asilo. Cuando los 40, se corta, siempre hay alguno que se cuela, que viene corriendo, que se ha podido colar, ¿no? 40, 50. Pero claro, mientras habían allí 2.000. Y eso lo sabe todo el mundo, y las mujeres, y los niños, la familia, tenían que pagar luego el estar meses separados, estando en Melilla, sabiendo y habiendo esos acuerdos. Es indecente. Estamos otra vez en un caso flagrante y clarísimo de desprotección de los niños, de las madres y que les importa todo un pito, un pimiento. Y además quiero también decir otra cosa, hablando de las mafias, que tú has hecho una mención de gobiernos que se comportan algunas veces como mafias. Vamos a ver, el tema de Siria empezó en Ceuta. Y en Ceuta, y luego enseguida en Melilla. En Ceuta llegaron sirios, intentaron pedir asilo, y en Ceuta, en España no se daba asilo a nadie, en frontera a nadie. Y entonces, en Ceuta empezaron a reivindicarlo, y en Melilla también. De pronto, en Ceuta, hay unos altercados, los ponen a parir a los sirios, y se crean las oficinas de asilo finalmente, ¿no? Como solución. Una en Ceuta y otra en Melilla. La de Ceuta ha dicho que jamás ha entrado un funcionario dentro y sigue cerrada hoy día, siendo una frontera internacional como la de Melilla, con el mismo país, Marruecos, ¿no? Y sin embargo la de Melilla abierta de par en par y con un precio puesto y todo para ser. Entra. Todo el bloque de gente que quería pedir asilo, blancos, sirios, pero también palestinos, pero también blancos, que querían pedir asilo en Ceuta, porque Ceuta ya ha dicho que está al lado de poblaciones más grandes, Tetuán, Tánger, que tiene, en fin, y hay más gente por allí, en un desierto como en Melilla, ¿no? Pues toda la gente que iba para allá ve que la posibilidad de pedir asilo se da en Melilla, pero no en Ceuta. Ceuta tiene la frontera cerrada para el asilo, pero en Melilla lo pueden hacer aunque sea pagando. Pueden estar trabajando, pueden buscar, en fin, el dinero y pasa. Entonces, todo el mundo viene a Melilla. Hasta el punto de que en Melilla hay 7.000, quizás un poco más, de solicitudes de asilo de blancos al año. Y en Ceuta, cero. Y en Ceuta, cero. Eso, yo creo que es crear una mafia. Una ruta. Eso es ser una mafia y crear una ruta. ¿O no? Me da la impresión, me parece, no vayan a poner otra querella, que ya tengo una. Pero eso, a mi entender, lo hacen las mafias. Las mafias crean rutas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta vez no ha sido una mafia, ha sido el gobierno español. Y en connivencia, otra vez, con el gobierno marroquí. Y eso es terrible, terrible. Más terrible todavía es la situación cuando los negros no han pedido asilo nunca y no podían pasar por las fronteras. Por eso saltan la valla, no porque les guste, sino porque no tienen otra forma de entrar. Pues pueden ser negros, pero no son tontos. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, y no son distintos a nosotros. Hacen las cosas porque es una lógica, ¿no? Y bueno, cuando eso pasa,
estaba diciendo lo de la... Ahí se me ha ido esa traducción. Y te lo estaba contando lo de... Estás hablando de la niña y sí. No. Ahora, vale, sí, no. Estaba diciendo eso. Es que hace, bueno, en el mes de agosto saltaron en Ceuta 200 chavales que fueron expulsados inmediatamente. Fue denunciado como Seducción y... Lo que pasa es que eso ha sido una deducción caliente marlasquiana, del señor Marlaska. Y tiene un matiz nuevo. Las devoluciones en caliente son una forma muy bestia. Yo tenía aquí unos vídeos que os quería poner, pero no va a dar tiempo ya. Sí. Bueno, son una forma muy bestia de la devolución en caliente, de devolver a la gente. La gente te entra y la echan, ¿no? La gente entra corriendo muchos peligros, muchos riesgos, muy mal heridas, y entonces de España los echan, los largan fuera, y además inmediatamente. El vídeo es muy bestia, es de las devoluciones en caliente de Jorge Fernández Díaz, las que se hacían con el Partido Popular. Marlaska, que en principio decía que el PSOE no las iba a hacer y tal, pues las sigue haciendo. Y entonces, lo que pasa es que la hace de una forma nueva. Las devoluciones en caliente, Enrique, ¿lo vamos a tener? Por eso... Las devoluciones, ahora lo veréis, a lo mejor sí, vaya. Estas devoluciones se hacen, como veréis, cogiendo al chaval que ha entrado y... ¿Está puesto o está parado? Cogiendo al chaval que entra, deteniéndolo y dándole una paliza, arrastrándolo como si fuera un animal muchas veces por el suelo, pero todo es inmediato, y entregándolo a un ejército marroquí. Al ejército marroquí son ejércitos de criminales que le daban una paliza peor. Lo sacan del país de España, quien lo tiene que precisamente custodiar, que llevar a la policía, que ver qué se hace con él, si va a pedir asilo o no, si es mayor o menor, por qué ha venido, cómo se llama. Pues esa persona lo coge y arrastrando, lo saca, tiene una llave, cualquier persona vestida de verde, tiene una llave de una frontera internacional, de la puerta de servicio, no de la puerta frente, de una puerta de servicio de la frontera internacional, abre, ¡plaf!, y tira al negro y ve como el militar del otro país lo termina de dejar listo y, en fin, lo hace polvo. Cierra y las autoridades españolas dicen que son legales. Eso es como lo hacía Jorge Fernández Díaz. Hoy día, y en Mérida lo hemos visto hace unas 3 semanas, un mes, otros 200 chavales. Y en Ceuta, hace un mes y pico también, en agosto, en el mes de agosto. También 200 chavales fueron fuera. Bajo el criterio de Marlaska. Marlaska aplica los mismos métodos, solo que conoce a quién echa. Marlaska, cuando entran los chavales, hace que la policía, la Guardia Civil, los coja, los detenga, los pone más o menos calentitos, pero los detienen. Y en vez de echarlos por la puerta del servicio, los llevan a la Policía Nacional. Y en la Policía Nacional los tienen encerrados en un calabozo, a los 200. Y allí en el calabozo les toman el nombre, de dónde son. Esa es la primera cosa que Marlaska hace, y que no está mal. Ha evitado gran parte de lo que veis aquí, y además, pues, bueno, identifica a la gente. El problema viene después, y es que para que una devolución sea efectiva, legal, no voy a decir buena porque no es buena, a nadie le gusta, pero que a nosotros, pero no se pueden pedir cosas que estén fuera de la ley, porque si la ley ni la ley se cumple, imagínate que piden cosas que no, o sea, pero claro, la ley dice, aparte de saber quién es, tienen que tener un abogado que lo defienda jurídicamente, que el tío sepa
que está en España, que acaba de entrar, que se la está jugando, que qué quiere, que lo diga, y a ver, en función de lo que diga, qué hacemos con él, si se queda o lo echamos. Pero tiene que tener una defensa jurídica, tiene que tener un abogado. Bueno, en Melilla tuvieron un abogado. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo el abogado con cada uno? Anda, venga, decir, vosotros que exageráis tanto, venga, a ver. Un minuto. ¿Eh? Un minuto. No, tú estás pasando. Sí. 2 minutos. Dos minutos. Pero 2 minutos no es suficiente para, además, que son negros que hablan otro idioma. Pero hablando del tema del otro idioma, en 2 minutos no se puede estar con un abogado y explicarle nada, no a él y el abogado a ti. O sea, la defensa jurídica no fue efectiva ni en Ceuta ni en Melilla. El defensor del pueblo ya dice que fue formal, porque hay la firma de un abogado en el papel, pero que no pudo ser efectiva de ninguna manera. Con toda la razón del mundo lo dice, con toda la... Y en cuanto al tiempo estimado, por presencia de un abogado por cada negro, pues está hecho por la propia policía, 2 minutos por cada negro. Pero claro, luego hay otro problema. En Melilla casi todos los que entraron eran malíes, eran de Mali. En Mali se habla francés y se habla sobre todo el idioma nacional, es el bámbara. El bámbara. Y algunos hablan francés mejor o peor. En Melilla hay intérpretes de inglés y francés. Pero en Melilla, llevamos 20 años recibiendo a gente de Mali, no hay un intérprete de bámbara. Todos los de Mali no hablan francés, ni mucho menos. No hay un intérprete de bámbara. Entonces, a ver, esa entrevista de un abogado y de la propia policía, y del abogado, y de todo el mundo que nos rodeaba, y de todo el mundo que los pudiera ver o no los pudiera ver, ¿cómo hablaron con un chaval que no hablara francés? Que eran muchos. Vamos, no hay intérprete. Es decir, hay una secuencia de pasos que la ley dice que hay que... de requisitos que hay que cumplir, que no se cumplieron, ¿no? Y entonces, sí, con muy buenas intenciones del abogado y algunas asociaciones que estábamos por allí y tal, informamos que asilo. Tú dirías asilo. Y entonces los negros, sin saber muchas veces, a lo mejor los pobres, aunque sí saben, bueno, asilo. Entonces los abogados les pedían todo lo que pide asilo. Entonces se evitó que 150 inmigrantes de los que entraron, negros de los que entraron, se fueran expulsados porque pidieron asilo. Pero 140. Pero el resto, los otros 60, no pidieron asilo porque hablaban bámbara, porque no lo entendieron, porque no sabían. No. Mali, sabéis que es una región que está en guerra, sobre todo el norte de Mali. Vamos, hay soldados españoles allí en guerra. Franceses, como siempre, con un tubo. Españoles, pues, también. Bueno, pues, se siguen haciendo entonces, son absolutamente ilegales. Se siguen haciendo estas devoluciones. Con un matiz, con un ligero matiz. Marlaska lo que quiere es... Jorge intentó legalizarlo al final con su ley mordaza, la disposición final, y no lo consiguió, porque la ACNUR le metió ahí una coletilla que decía, cumpliendo las normas internacionales, y no se cumplen, porque ahora veréis por qué no se cumplen, porque le dan, entre otras cosas, una paliza de muerte y todo lo demás. Bueno, pero entonces Marlaska está intentando legalizarla, pero perfeccionando cada vez que haya un salto del sistema. Claro, ¿qué está mandando entonces? ¿Qué mensaje está mandando entonces a los negros que no pueden entrar y pedir asilo por la puerta principal? Que por la valla van a ser expulsados también. ¿Qué están haciendo los negros entonces? ¿Qué hacen los negros entonces? Hoy, miradlo en Twitter, y hoy no es un día raro. Estrecho, pero casi todos por el mar de Alborán. Se han recogido a más de 500 inmigrantes. A más de 500. Me gustaría saber de esos más de 500 cuántos son de los que echaron hace un mes por Melilla, los 40. O de los que murieron el otro día, que murieron un montón, que llevaron 9 cuerpos ahí a Melilla, 9 cadáveres. Me gustaría saber cuántos son de esas devoluciones en caliente que ahora Marlaska quiere legalizar. Y me gustaría saber qué función cumple, que es encomiable, que me interesa, qué clase de política, quién diseña la política
de que los negros y muchos blancos pasen por el mar en esas pateras, las que tienen una grandísima probabilidad de hundirse y morir, en vez de pasar por Melilla y por Ceuta, donde hay una puerta, donde pasan 30.000 personas sin documentación, muchas de ellas, a limpiarnos los váteres, a los blanquitos que vamos de fuera, y por donde no puede pasar un negro que no viene a robar, a robar no se viene, a lo mejor algunos tampoco se puede generalizar, pero el 99,9 no, vienen a trabajar y a sacar adelante a su familia, pero no pueden pasar y se tienen que embarcar. Pues ese es el mensaje que se le está mandando. Negro, por aquí, no. Coge un barco que tenga suerte, que salvamento marítimo te pille. ¿Cómo que salvamento marítimo te pille? Salvamento marítimo se deja el pellejo, pero ¿por qué tiene que haber salvamento marítimo dejándose el pellejo? ¿Por qué le dices vete por el mar? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué están haciendo? Otra ruta. Están cerrando una y quieren abrir la del mar. No sé, es tremendo. Hay una política, se está reformando la ley de asilo a nivel europeo, las políticas de asilo que quieren implantar y quieren que sean iguales para todas las fronteras de Europa, pasan por eso, porque nadie entre por las fronteras terrestres, que sean inmediatamente devueltos en 24 horas, como está intentando conseguir legalizar Marlaska, y que luego, pues bueno, sí, los países que quieran, salvar a negritos en el mar, porque lo salven, que vayan y lo salven, al que puedan, y el que no, porque se joda, que se muera, que sirve para que los demás negritos sepan que si intentas meterte en una barca, pues te pueden morir, Pero claro, ya no es España ni Marruecos que nos matan, ya es el mar. Y son los negritos por su mala cabeza. Y eso es así. Os voy a poner el vídeo porque tiene su gran... ¿Está tiempo? ¿Da tiempo o no? Caballero, voy a hacer de aquí. Aquí, está bien. No, de aquí no, de aquí, para allá. ¿Dónde? Más para allá. Somos periodistas. Me da igual, la zona de seguridad no puede estar hasta aquí. ¿Se puede estar o no se puede ver? No se puede estar. Zona de seguridad. ¿Dónde podemos ir? En la carretera. La carretera es la zona de seguridad. Venga. Vaya para allá y ahí cuando se para. Caballero, la zona de seguridad es la carretera, así que ya saben, a la carretera. Escucha. ¡Apague la cámara! Cámara.
Sobre, no hace publicidad a los documentales, pues si queréis ver las cosas de Melilla, de menores, de los temas de asilo, de en fin, de las cosas, y esto no, pues no está inventado, esto no se puede inventar, o sea, son cosas, por ejemplo, de estas devoluciones en caliente, aquí están las imágenes, una parte muy pequeña, de las imágenes que hay en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado las devoluciones de caliente de España y la ha condenado en base a unas pruebas que están constituidas por una de las imágenes del chaval se le pega mucho y ¡bum! Que luego se continúa, ¿no? Empieza antes y continúa después, y después luego el chaval está enfermo y en fin, continúa la serie y es un documental completo de la historia de ese chaval, ¿no? Que al final la condena de España es porque lo expulsan, no porque le pegan. No, pegarle le pueden pegar, es por la expulsión, ¿no? Bueno, el caso es que el Tribunal Europeo ha condenado a España por eso. Marlaska lo ha ¿cómo se dice? Ha presentado un recurso, y el recurso ya se ha visto, ya ha sido juicio, y ahora a primeros de enero seguramente saldrá la sentencia, que no va a ser distinta a la que ya fue la primera vez, que fue condenatoria de esto no se puede hacer, ¿no? Y por eso Marlaska está ahora intentando hacerlo, pero intentando pulir las cosas, que los malos tratos. Hombre, es muy importante que los malos tratos se corten. No se han cortado los malos tratos. Estoy hablando de los malos tratos y los malos tratos siguen. Lo que no sigue es la falta de identificación. O sea, habéis visto cómo ahí, después de los malos se caen, les pegan, tal, los arrastran, los sacan, y no saben ni cómo se llaman. No, eso no, lo están haciendo así. O sea, ahora sí saben cómo se llama. Sí saben cómo se llama. Se ha pulido, una de las cosas que faltan muchas todavía, ¿no? por pulir, para conseguir que esto alguna vez fuera legal, no querido, no deseado, pero legal, y que tuviéramos que tomar el pico, porque decir, joder, ahora hay que luchar, en vez de por qué no lo hagan, pues por cambiar la ley. O sea, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca en cada momento. Pero bueno, no sé qué opinión os parecerá. A mí, desde luego, me parece una vergüenza que esto pase en nuestro país, con esta gente, además, con gente que no viene ni a robar, ni a hacer, que vienen me gustaría, en vez de una hora, tener 4 horas para estar aquí, pues seguir poniendo y hablando de cosas que podría enseñar, ¿no? Pero no se merecen ese trato, ni ellos lo merecen, ni los españoles merecemos que esto pase en nuestra tierra, porque yo no me siento orgulloso ni de ser español ni de estar en esta tierra mientras estas cosas pasan. ¿Por qué no? Yo he ido allí, a su tierra, y siempre me han recibido con los brazos abiertos. Yo he estado trabajando 1 hora y media
o 3 horas. A 3 horas de aquí, en Burkina Faso, en todo el Sahel, en toda la franja del Sahel, es muy difícil de entender por un blanco. Por un europeo es muy difícil de entender. Si no hacen mucha publicidad, y ahora en Navidad vendrán más publicidades todavía, en la televisión, en los periódicos. Dona 1 euro para salvarle porque un niño coma. Para que la desnutrición infantil desaparezca del Sahel, porque que se mueren 100.000 niños en el Sahel y tal, ¿no? De hambre, de malaria y de 1000 cosas, ¿no? Pero por mucho que nos bombardeen con esa propaganda, no nos podemos enterar. A un blanco eso no le entra en la cabeza. No le llega a entrar. Porque además da eso, 1 euro, 5 euros y como que, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer. Yo he estado en un hospital de desnutrición infantil trabajando ahí. Eso es morirse. No se te puede olvidar en la vida. Ver morirse a un niño por falta de comida. Eso, y ver a las madres apretándose el pecho, intentando sacar una gota de leche, y como ella no come, no hay leche. Y eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y eso pasa a 3 horas de aquí. En un país, Burkina Faso, en un país del Sahel pasa en Mali, pasa en Níger, y pasa en todo el Sahel, ¿no? Son miles de niños, miles de niños los que les pasa cada año. En Dori, en una ciudad que está en el norte de Burkina Faso, en Dori. A 10 kilómetros de esa ciudad, 10 kilómetros nada más, está la mina de oro más grande de todo el Sahel. El Sahel está lleno de minas de oro. O sea, todo el Sahel, la zona del Sahel es una de las primeras productoras mundiales de oro. Hay minas de oro por todos lados. En Dori, a 10 kilómetros de Dori, está la mina de oro más grande de todo el Sahel. A 10 kilómetros de ese hospital donde se mueren niños de hambre. Entonces, eso te cambia, la gestionan canadienses. Esa gente tan guay, que siempre tiene una sonrisa, que tienen la bandera con una hojita y tienen osos polares y hacen propaganda. Esa gente explotan prácticamente todas las minas de todo lo que hay. Bueno, esa gente, los franceses también sepan lo suyo. Bueno, en fin, pero que a 10 kilómetros de esa mina de oro se estén muriendo niños de hambre, eso se te queda aquí. Lo entiendes todo. Te cambia la historia. Es como lo del barco, te cambia la vida. Y empiezas a comprender por qué saltan los negros, por qué intentan echarlos, qué pasa en su país. Porque nos dicen, es que caen bombas en Siria. Sí, caen bombas en Siria. Y cae hambre. Y caen muertos en toda África. Y no son bombas, y son 500 años los que llevan así. Y entonces nos dicen, y no tienen, porque no caen bombas derechos, son inmigrantes económicos. Y se les puede echar, y se les puede hacer esto. Cuando vienen a que no se les mueran los niños, porque en realidad llegan muchos diciendo eso. A mí no se me mueren más niños. Rajados, las cuchillas hechas polvo con golpes. Y uno dice, uno tiene que tomar partido, y uno dice, estoy contigo. Chaval, y aquí me reí, estoy aquí, ¿no? Podría estar, y bueno, con más o menos suerte, porque podría estar en otro lado, podría estar, pero bueno, de momento sigo aquí, entre vosotros contando esta historia, ¿no? Pero que no hay que despreciar nunca a nadie, aunque estéis en Galicia, aunque de vez en cuando aparezca por aquí un tipo raro, que no, o alguien durmiendo en un portal, o que todas las personas tienen su dignidad, que a todas hay que echarle una mano, que todas tienen una historia, que muchas tienen razón. Y precisamente por eso tienen razón, están como están. Precisamente por eso. Y eso hay que combatirlo socialmente, combatirlo personalmente, no sé, cosas como las que he contado antes. Un niño puede molestar porque viene cantándote en la mañana y como te va a coger el móvil. Pero, ¿por qué está el niño aquí? Y entonces uno tiene que luchar con uno mismo para decir, bueno, pues tú, no, el móvil no me lo vas a robar, pajarraco, pero no tienes la culpa, te tienes que echar una mano para que puedas ir a otro sitio a buscar el fin, tengas un sitio donde correr y un sitio donde... No sé,
cosas de ese tipo. Tenemos mucho que luchar todos, en todos lados, por el mismo motivo. Que no es esto todo lo que pasa, ni esto es lo más importante, que seguro que en vuestros barrios, en vuestras casas, en vuestra ciudad, hay cosas igual de importantes que esto. O sea, y entonces, barreras, ninguna. Yo creo que esa es la lección que yo tengo súper aprendida, que me han enseñado toda esta gente, que barreras, ninguna. Y ya os digo, sea uno del color que sea uno de la clase de inmigrante que sea, porque todos somos inmigrantes, todos los que buscan tener más espacio, tener más libertad, tener más derechos, tener un colectivo, tener un ambiente, un colectivo en el que nos movemos, que yo no soy yo y mi familia, que mi familia se desenvuelve en un ambiente social y colectivo que también hay que cuidar, no solo lo mío. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y si me ponen barreras para que yo y los míos podamos vivir en un ambiente cada vez más amplio, respirar un aire más limpio y estar más orgullosos de nosotros mismos, esas son barreras que quitar. Aquí, en Melilla, somos blancos, somos negros y vengan como quieran venir, como manera que quieran venir. No sé, vamos, y ese pienso que es un compromiso personal que deberíamos de... Os lo digo a vosotros en confianza, aquí que estamos pocos, porque sé que los pocos que estamos ya estamos en esto, ¿no? Y entonces animaros a seguir para adelante, ¿eh? Y que sea más que una charla. Y aquí tenéis una asociación estupenda que está luchando contra cosas y que cada que se pueda ayudar, seguro que hay otras también, ¿no? Y nada, animaros a todo eso. Bueno, ya me he pasado.